Entonces vamos a continuar con Levítico 5 y hoy es la tercera parte. Dijimos que el tema central del Levítico es la santidad. ¿Qué es ser un pueblo de Dios santo? Para ser un pueblo de Dios santo, Dios le da al pueblo de Israel, a través de Moisés, las leyes. Y dijimos que el pueblo santo es aquel pueblo que obedece a las palabras de Dios, que vive de acuerdo a los principios y las normativas y de los preceptos y los estatutos de nuestro Dios, Jehová o Yahvé, que en ese momento se conocía, y aquel que vive de acuerdo a los conceptos y a las palabras de Dios, obedeciendo a las palabras de Dios, a esa persona o ese pueblo se le llama santo. Entonces, Levítico trata de explicar qué hay que hacer para ser un pueblo santo. Pueblo santo es un pueblo que no vive de acuerdo a los principios de este mundo, sino vive de acuerdo a la palabra de Dios. Si uno vive en desacuerdo o ignorando la palabra de Dios, a eso se llama la Biblia pecado. Entonces, ser santo significa ser libre de pecado, estar alejado del mundo y más cerca de la obediencia a la palabra de Dios. Bueno, nadie es perfecto, pero debido a que el primer hombre creado por Dios, que fue Adán, desde que él pecó, es decir, desde que él y Eva desobedeció a la palabra de Dios, toda la humanidad después de Adán entró en esa herencia del pecado por la desobediencia de Adán. Por lo tanto, todo aquel que vive y nace en este mundo vive en medio del pecado o de la desobediencia. Pero Dios, por tanto amor hacia el hombre, no dejó que esto ocurriera así. Dios buscó la manera de poder que el hombre pueda ser nuevamente rescatado del pecado para que pueda tener el encuentro con Dios. Pero como nuestro Dios es santo, perfecto, el hombre pecador no puede estar con él, no puede haber un encuentro con él. Entonces, como el hombre por sí mismo no pudo llegar a Dios, Dios mismo, él mismo, encontró la manera, él buscó la manera de que el hombre pecador pudiera estar con Dios. Y la única manera de que el hombre pecador pudiera estar con Dios era a través de que este hombre debiera pagar el precio de su pecado, que es la muerte. Pero como debido a que el hombre es quien no debe morir, Dios buscó la manera de que alguien en su lugar muriese. Y ese alguien o ese algo fue la vida de los animales del Antiguo Testamento. Tanto terneros, cabras o ovejas, todos esos animales debían morir para poder expiar el pecado de cada persona que quería acercarse a Dios. Por lo tanto, Levítico de capítulo 1 al 8 que aprendimos era todos esos tipos de ofrenda de sacrificios, los 5 tipos de ofrenda de sacrificio que debía ofrecer el hombre. Pero no bastaba allí. Aquel que quería estar permanentemente con Dios, debía constantemente limpiarse sus pecados, por lo tanto debía constantemente matar animales día tras día. Constantemente había matanza, constantemente había derramamiento de sangre, porque la única manera que el hombre pecador podía acercarse a Dios, podía venirse a la presencia de Dios y que la presencia de Dios pueda radicar en su vida. Entonces, este fue el método que Dios les ha dado y todo aquel que quiera acercarse a Dios y recibir esa bendición tenía que matar una vida. Matando esa vida uno se daba cuenta que cuán grave era el pecado, porque uno era el que tenía que morir. Pero Dios buscó la manera de que en lugar de uno muriera alguien más. Bueno, todo esto, Levítico estaba apuntando en realidad a la verdadera obra que Dios iba a realizar a través de su Hijo unigénito Jesucristo, quien ha venido como el Cordero de Dios para expiar el pecado de la humanidad, para expiar mi pecado, para perdonar mi pecado y el pecado de todos nosotros a través del sacrificio del Cordero, quien es Hijo de Dios, Jesucristo. Y fue únicamente posible a través de Jesucristo porque Él es libre de pecado. Habíamos dicho que si alguien tenía pecado no podía expiar el pecado de otro. Por lo tanto, ese fue el método. Pero no solamente bastaba con seguir
expiando nuestros pecados, no solamente arrepentiendo de nuestros pecados, sino vivir en medio de una vida santa. Es decir, una vida santa significa una vida en obediencia de acuerdo a los principios y las palabras y los estatutos de Dios. Uno de los objetivos de que Dios ha dado esas leyes, esos estatutos, esos órdenes de la palabra de Dios, no es para el beneficio de Dios, sino para el beneficio del hombre. Porque Dios quiso que a través de esta obediencia a su palabra, a sus normativas, esa comunidad de Israel, que es un pueblo selecto de Dios, pudiera preservar y para que no pereciera a través de enfermedades pandémicas o a través de dificultades en medio del pecado, a través del castigo de Dios. Entonces Dios les ha dado todos estos métodos para poder vivir una vida santa, lo cual llevaba a estar en la presencia de Dios y caminar junto con Dios. Vamos a ver un poquito entonces el cuadro que nosotros habíamos visto la vez pasada. Bueno, vamos a ver rápidamente este cuadro nuevamente porque vamos a basarnos en este cuadro hasta terminar, que es un poco la estructura del Levítico. La estructura del Levítico, dijimos que capítulos 1 al 10 habíamos visto todos los sacrificios que acabamos de hablar del holocausto, del cereal de paz, de expiación y de culpa. Y de los capítulos 11 en adelante hasta el 27 están las instrucciones precisas de cómo uno debe caminar junto con Dios. Cómo debe ser la vida de uno, de puro, para que pueda ser libre de pecado y estar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ser santo, dijimos, no es que uno ore mucho tiempo, que uno nunca falte a la iglesia, porque dijimos que la santidad no está en eso, la santidad está en obedecer a la palabra de Dios, porque uno puede nunca faltar a la iglesia, uno puede estar en todas las reuniones matinales de oración, en todas las reuniones de vigilia de oración, pero puede ser no santo, cuando uno no obedece a la palabra de Dios. Y sabemos que en la iglesia hoy día también hay mucha gente que sí asiste, sirve a Dios fervientemente, por cierto, pero puede ser que no sea santo porque no obedece su fe a la palabra de Dios. No porque él sea malo, sino porque no lo entienda correctamente a la palabra de Dios. Entonces no tiene esa fe, ese pistis correcto para que pueda ser santo de verdad ante Dios. Una de las partes, uno de los bloques que vimos es sobre las leyes. Entonces Dios, para que el hombre pueda caminar junto con Dios, primeramente Dios dice que tiene que haber una vida pulcra, pura. Y Dios enseña qué es una vida pura, qué es puro e impuro. Empieza entonces a Dios enseñar qué es una vida impura y pura. Primeramente, capítulo 11, habíamos visto qué son las comidas puras e impuras. Y en capítulo 12 habíamos visto cuando una mujer da a luz, es una mujer impura durante un cierto periodo de tiempo. Cuando son niños, son de 40 días y cuando son niñas, 80 días, el doble. Y hoy vamos a ver en el capítulo 13 acerca de otra manera de purificación, es acerca de enfermedades. Entonces, cómo uno puede ser puro de estas enfermedades. Entonces, el capítulo 13 que vamos a ver hoy se refiere a las enfermedades especialmente. La pregunta número 2 de la parte 2, que son los estatutos sobre las enfermedades. Estatutos sobre enfermedades, dijimos. Entonces, continuamos con la pregunta número 2, donde dice, ¿de qué manera minuciosa el sacerdote debía examinar a personas cuya piel tenga erupciones que se asemejan a la lepra? Todo el capítulo 13 habla acerca de enfermedades de la piel que se llama aquí lepra. En realidad, lo que hoy conocemos como lepra no es esta lepra del cual aparece en Levítico. Por eso quiero que tengan mucho cuidado en entender la palabra lepra aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes se darán cuenta que las descripciones que habla aquí no son la lepra propiamente dicho y conocido hoy día actualmente como la lepra. Entiéndase como la lepra de esta palabra de la Biblia en Levítico, como todo tipo de enfermedades de piel,
en general. Por lo tanto, incluyendo la lepra, por supuesto. Entonces, dice así: el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o manchas blancuzcas que pueda convertirse en infección, se le llevará al sacerdote Aarón o a alguno de sus descendientes, los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel y el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante 7 días y al 7º día la examinará de nuevo. Si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esa persona otros 7 días. Cumplidos los 7 días, el sacerdote la examinará otra vez y si el mal no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura. No era más que una erupción, así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Si la erupción se le sigue extendiendo sobre la piel luego de haberse presentado ante el sacerdote para su purificación, la persona enferma tendrá que volver a presentarse ante él, ante el sacerdote, y él la examinará, y si la erupción se ha extendido sobre la piel, declarará impura a esa persona, pues se trata de una enfermedad infecciosa. Bueno, les decía que en la versión Reina Valera hace referencia a todo esto como una enfermedad de lepra. Aquí ustedes no han visto en ningún lugar la palabra lepra, sino como una enfermedad infecciosa. Por lo tanto, lo que en la Reina Valera aparece como lepra, en la Nueva Versión Internacional la traduce como una enfermedad infecciosa, lo cual significa que lo que está aquí hablando no es la lepra de hoy, sino se habla de toda enfermedad infecciosa de la piel, dermatológica. Por lo tanto, no se refiere a la lepra de hoy conocida como la enfermedad de Hansen, que se debe a esta bacteria Mycobacterium leprae, sino las enfermedades de piel infecciosas en general, ya sean malignas y benignas. Ahora vamos a ver cómo Dios le da las pautas para poder discriminarlas. La razón por la cual emplea tanta extensión, fíjese cuántos versículos utiliza Dios, capítulo 13 y capítulo 14, que son los capítulos que se dedican a explicar sobre enfermedades de la piel, que cada capítulo es casi el doble de los versículos de otros capítulos. Por lo tanto, Dios le está dando mucha hincapié en estas enfermedades de la piel tipo lepras. La razón, ustedes si ven, el capítulo 13 habla de cómo distinguir enfermedades de lepra, ya sean benignas o malignas. Llámese malignas aquellas que son infecciosas y benignas aquellas que solamente afectan a esas personas y luego es curada por sí misma. Y el capítulo 14 habla también acerca de, entonces, cómo tratar, qué hacer con esa persona que cuando una vez es sanada por la lepra benigna, cuando esa persona es declarada sana, qué debe hacer y cómo debe proceder para que esa persona nuevamente se integre a la sociedad o la comunidad de Israel. Eso es el capítulo 14 y también esas instrucciones constan de largos versículos. Por lo tanto, ¿por qué Dios le da tanta importancia a estas enfermedades de la piel? Y eso es porque la enfermedad de piel o la lepra tiene un significado muy importante espiritualmente que se debe tener en cuenta. Por lo tanto, uno debe tener en cuenta que estas enfermedades de la piel son unas enfermedades como la lepra muy similar al pecado hablando espiritualmente. Por eso Dios le da tanto hincapié y se explaya tantos versículos para explicar acerca de cada una de las importancias de controlar y tener precauciones y poder aislar estas enfermedades de piel para que no infecte o no se desate
una epidemia en el pueblo de Israel para que con tanto trabajo Dios hizo para que creciera en número para formar el pueblo de Dios a través de un pacto. Y otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que estas enfermedades de la piel o como la lepra, dijimos que es muy similar al pecado, hablando espiritualmente. ¿Y por qué? Primeramente porque el pecado, al igual que la lepra, es muy contagioso. Es decir, cuando entra el pecado en algún lugar, en una comunidad o en una persona, esa persona que lleva el pecado puede llegar a afectar y contagiar a todo, como lo ha hecho Adán y Eva, que ha contagiado ese pecado a toda su generación futura. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que esta enfermedad es contagiosa y puede transmitir esa maldad a otro, como el pecado mismo. Y como en segundo lugar, esta enfermedad de lepra ataca al cuerpo y también a los nervios, tanto que puede causar en la persona enferma insensibilidad. Entonces, puede producir destrucción a la imagen del hombre. Por ejemplo, la enfermedad de lepra destruye totalmente la imagen exteriormente hablando, pero que también espiritualmente hablando destruye la imagen espiritual del hombre creado por Dios a la imagen y semejanza de Dios que es el hombre. Y también se pierde la sensibilidad a la palabra de lo que es el bien y el mal. Es decir, el pecado mismo es como que crea una insensibilidad a lo que es bueno y a lo que es puro. Además, la lepra produce una separación con la comunidad de Dios. Es decir, a través de la lepra, uno debe ser aislado y tiene que ser totalmente separado, echado fuera del campamento donde está el pueblo de Israel, viviendo a solas, aislado y desolado. Por lo tanto, toda esta situación, como el pecado lo hace, trae a esa persona un remordimiento, una depresión, una infelicidad y una situación de tristeza. Todo este tema que trae esta enfermedad de lepra también es aplicable en el campo espiritual. Y finalmente, como el pecado, la lepra también trae la muerte. Bueno, todo esto son algunas de las características muy semejantes que la lepra produce espiritualmente también en el hombre. Para que esa persona, cuando ve síntomas de enfermedades de pecado o enfermedades, en este caso, de la piel, Dios ordena que debe mostrar su situación, su enfermedad ante el sacerdote. Y aquí cuando se habla del sacerdote sin aclaración, se refiere al sumo sacerdote. En caso de que éste esté muy ocupado, también Dios dice, puede mostrar a los descendientes o a los sacerdotes ordinarios. Pero al hablar de sacerdote en general, sabemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote, el sumo sacerdote, es la imagen, es el símbolo de quién va a ser el verdadero sacerdote. ¿Quién es el verdadero sacerdote? Jesucristo. Por lo tanto, lo que es el sacerdote en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, quien juzga si esa persona es impuro es el sacerdote. Al igual que hoy día, el que juzga si una persona es pecador o si esa persona es impuro espiritualmente, no lo juzga cualquier persona, sino la única persona que lo discierne y que lo juzga es únicamente el sacerdote verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el ejemplo le puse aquí de la mujer adúltera. Cuando los fariseos y los maestros de la ley encontró a la mujer adúltera en situ, en el lugar del hecho, la trae con testigos diciendo que esta mujer es adúltera, por lo tanto, como la ley dice, es culpable, es pecadora y la debemos matar apedreándola, decía. Pero ¿qué decía Jesús? Jesús dice, bueno, el que de ustedes es libre de pecado, entonces que tire la primera piedra.
De esta manera, Jesús muy inteligentemente hace saber que todos somos pecadores. Por lo tanto, ningún hombre tiene derecho a poder juzgar acerca de la impureza o el pecado de otra persona. Por lo tanto, la única persona quien puede juzgar y condenar, que tiene esa autoridad de hacerlo, es únicamente el verdadero sacerdote nuestro, que es Señor Jesucristo. Dijimos que la función del sacerdote era aquel de que el pueblo pudiera reconciliarse, hacer que el hombre pudiera recibir el perdón de Dios y acercarse a Dios. Y ese trabajo que se hacía en la antigüedad a través de estos sacrificios que estamos viendo en Levítico, a través del sacerdote, lo hizo hoy día verdaderamente a través de nuestro Señor Jesucristo con su muerte, sacrificio y resurrección en la cruz de Calvario. Y también como de los recaudadores de impuestos, que todos los fariseos hablaban de que ellos son pecadores. Si Jesús declara que no son pecadores porque ellos creyeron en Jesucristo, no son pecadores. Por lo tanto, hoy día también, todo aquel que viene a los pies de Jesús, si Jesús declara que no es pecador, a pesar de que somos pecadores, esa persona es declarado puro. ¿Por qué? Porque Jesús los ha purificado o santificado. ¿Está claro, hermanos? Todo este simbolismo que contiene dentro de esta palabra de Levítico. Además, fíjense lo que dice hoy la palabra. Dice que para que pueda ver si esa persona tiene una enfermedad de piel impura o pura, estas eran las pautas que Dios le dijo. Si el vello de la parte afectada se ha puesto blanco y también esa parte de la llaga, la herida, si se ve más hundida que la piel, es decir, que esa parte afectada de piel está de alguna manera putrefacta y se hunde de la piel, entonces dice que se trata de una enfermedad infecciosa o lepra o enfermedad de piel maligna. Estas son las dos condiciones que Dios le da, que si es la parte afectada, el pelo, el cabello, si se pone blanco, no la cana normal de una persona. Si una persona siendo joven, si esa parte afectada por problemas de la piel, se pone el vello blanco y si llega a hundirse la piel, hace deformarse y a hundirse la piel, entonces dice que es una enfermedad infecciosa. Pero si falta alguno de estos síntomas, por ejemplo, uno puede tener vello blanco pero no tiene piel hundida, o viceversa, no tiene piel hundida pero tiene vello blanco, por ejemplo, no cumple las dos condiciones, entonces Dios dice hay que ponerlo en observación y aislarlo. Primero hay que aislarlo por 7 días y dejar por 7 días y ver cómo evoluciona. Y después de esos 7 días ve que no se empeoró o que se estableció o si está empeorado. De acuerdo a esa situación, uno determina si es impuro o puro. Pero pasados los 7 días, ve que no hay mayores avances, pero queda estable. Dice que hay que dejar otros 7 días más en observación y aislado. Esto, dice, por lo tanto, son 14 días de observación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que nosotros debemos ser muy minucioso y cauteloso y tomar nuestro tiempo en juzgar si esa persona es impura. Es decir, el sacerdote tomó todo ese tiempo necesario con cuidado, detalladamente, minuciosamente, para ver si esa persona es impura, tomando suficiente tiempo de 15 días, 14, 15 días, imagínense. Esto nos está dando un mensaje hoy día que también nosotros no debemos juzgar al prójimo por sus actos o por sus apariencias de sus actos, o aún él esté pecando, o aún que esa persona haya cometido adulterio como aquella mujer adúltera. Es decir, nosotros no somos quienes debemos juzgar por el pecado de un prójimo, de otra persona, sino que eso debe únicamente ser juzgado por Dios, por Jesucristo. Por lo tanto, antes de decir una palabra para decir si esa persona debe o no arrepentirse, tenemos que tomar mucha precaución y mucho tiempo y esperar, conociendo que todos nosotros somos pecadores.
y no empezar a señalar con el dedo a otro. Antes de señalar a otro con el dedo, verse a mí mismo y decir que en realidad yo soy igual de pecador que todos los demás para los ojos de Dios. Ser consciente de tomar esta precaución de no condenar a otro así muy fácilmente, a simple vista, a cuando uno lo ve, decir, bueno, tú eres impuro. No, hay que esperar, hay que dar su tiempo y hay que esperar con mucha calma y cautela hasta que esa persona se dé cuenta por sí mismo sus pecados y ayudar que se arrepienta por su cuenta ante Jesucristo. Ayudar a que esa persona que aparentemente a nuestros ojos sea pecadora, antes de acusarlo, traer a esa persona a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ayudar para que se llegue a un arrepentimiento genuino ante los pies de Jesucristo. Por lo tanto, hay que llevar, como aquí dice, esa persona enferma ¿a quién? Al sacerdote, quien es a Jesucristo. Uno puede decir, pero ¿por qué aquí se habla de lepra? ¿O por qué estudiamos hoy la lepra si yo no soy leproso, no tengo nada que ver con la lepra? ¿Por qué tenemos que hablar de lepra? Porque si bien nosotros no somos leprosos, es verdad, pero la lepra es una ilustración real, visual, de cuán grave y cuán serio es el pecado para el hombre. La lepra es como realmente si nosotros tuviéramos unos anteojos espirituales, veríamos a cada uno de nosotros como un leproso, porque todos nosotros, tanto ustedes como yo, todos somos leprosos espiritualmente, es decir, pecadores e impuros ante los ojos de Dios. Si nosotros estamos ante la presencia de Dios, no es porque nosotros seamos puros y pulcros, sino porque Cristo Jesús, Él ha pagado el precio mío de mi lepra. Por lo tanto, Él es el que nos ha sanado, nos ha dado el visto bueno, nos ha aprobado para sus ojos de que nosotros somos considerados puros ante los ojos de Dios. Pero nosotros sabemos que no somos puros de verdad, porque seguimos todavía cometiendo faltas y pecado ante los ojos de Dios. No tenemos esa fe y obediencia que Dios quiere que tengamos. No tenemos ese piste que Dios quiere que tengamos hoy día. Tratamos, eso sí. Por eso es importante tener en cuenta que nosotros, para los ojos de Dios, somos todos unos leprosos espirituales. Vamos a ver entonces la pregunta número 2 siguiente. Dice, ¿cómo debía el sacerdote determinar si era una carne viva, una aposterma o un absceso o una inflamación de quemadura o la verdadera lepra? Aquí Dios le da, a partir de los versículos 9 en adelante, distintas maneras de distinguir enfermedades malignas y benignas. Dice en el versículo 9, cuando una persona tenga una infección en la piel, deberá ser llevada ante el sacerdote, quien la examinará. Si ocurre que la inflamación y el vello se ha puesto blancos y se ve la carne viva, carne viva es cuando la piel se abre y se ve el interior de esa carne, de la célula dentro de la piel. Entonces cuando se ve, eso significa que no es la piel, sino que se ha abierto esa llaga y empieza a ver las heridas por dentro que se está abriendo. Entonces si se ve esa carne viva adentro y no se cicatriza en la piel, se trata de una infección ahora sí crónica y seria. El sacerdote declarará entonces impura a esa persona cuando ¿qué? Cuando haya una carne viva que no se cicatriza. Pero no hará falta aislarla otra vez porque ya se sabe que es impura. Entonces, aislarla era para poder estar seguro y que no afecte a otra persona. Pero no hace falta aislarla porque ya sabe que esa persona es impura y cuando es impura directamente hay que separarlo de la comunidad para que no se infecte. Dice en versículo 12, si la infección no se ha extendido sobre la piel de tal manera que hasta donde el sacerdote pueda ver, cubre toda la piel de la persona enferma, entonces el sacerdote la examinará. Es decir, si esa infección no está cubriendo todo el cuerpo, sino solamente parte de la piel, entonces el sacerdote debe examinar. Si ve que la infección le cubre todo el cuerpo, la declarará pura. Bueno,
Aquí pueden preguntarse, muchos dirán, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que si esa infección está cubriendo todo el cuerpo, en vez de declararlo impuro, lo declara puro? ¿Cómo es posible? Porque dijimos que toda infección que estamos hablando no se refiere a la lepra en sí. Esta infección, por ejemplo, es una enfermedad que hoy todos conocemos como vitíligo. No sé si usted conoce con ese nombre. Son unas enfermedades que se pone blanca la piel. Son manchas blancas que producen en las pieles en todas partes. A veces puede ser en las caras, en el cuerpo, en todo el cuerpo, en las manos. En general ocurren ese tipo de manchas blancas que aparecen. No como unas heridas. Si ya están la piel y carne viva abierta, eso sí es una enfermedad impura. Pero es una infección que se extiende sobre la piel, pero que se pone blanca nada más. Eso se llama, creo que vitíligo, y esa enfermedad hoy día no es contagiosa, sino es una desorden a nivel genético, pero resulta que cuando esa enfermedad que se pone manchas blancas en personas empieza a extenderse por todo el cuerpo, empieza en una sección de la piel y empieza a extenderse por todas partes del cuerpo. Pero resulta que cuando esa persona empieza a llegar a un cierto nivel de expansión y cubre la mayor parte del cuerpo, y después esas manchas empiezan a retroceder y esa persona se sana. Eso ocurre. Por lo tanto, Dios ya sabía que cuando esa persona ya está cubriendo todo el cuerpo, entonces es que como esa enfermedad ya está a punto de ser nuevamente sanado. ¿Se acuerdan como la varicela? La varicela es cuando brota la varicela y la varicela empieza a cubrir todo el cuerpo, cuando ya está expandido sobre todo el cuerpo, lo que después hace, ya sabe que ahora está en etapa de sanidad. Entonces empieza a retroceder esa varicela, empieza a sanar, dejando cicatrices, por supuesto. Entonces, es algo así. Por lo tanto, Dios está diciendo que este tipo de enfermedad terminará. Por lo tanto, declárala cuando está expandiéndose por todo el cuerpo, esa enfermedad se curará, se sanará. Por lo tanto, hay que declararla pura, dice Dios. Y dice, esa persona es pura porque todo el cuerpo se le ha puesto blanco, pero será impura en el momento en que se le aparezca una llaga ulcerosa. Ahora, cuando esa parte de la piel no solamente es blanca, sino además se produce una úlcera, una deformación de esa parte de la piel, entonces eso sí es impuro, es otra enfermedad. Cuando el sacerdote examine la carne viva, declarará impura a esa persona. La carne viva es impura, pues se trata de una enfermedad infecciosa. Pero si la llaga ulcerosa se le pone blanca, la persona enferma deberá ir al sacerdote para que la examine. ¿Se acuerda de ese tratamiento de los 7 más 7, 14 días? Si la llaga se le ha puesto blanca, el sacerdote declarará pura a esa persona si es solamente blanca. Y en efecto lo será. Si alguien ha tenido un absceso en la piel, es decir, una cicatriz en la piel, y luego sana, pero en el sitio del absceso le aparece una inflamación blancuzca o una mancha rojiza, entonces es algo grave. Deberá presentarse ante el sacerdote para que lo examine. Si la inflamación se ve más hundida que la piel y el vello se le ha puesto blanco, estamos hablando de este caso crítico que Dios habla, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Es una enfermedad infecciosa que hay que tratarlo con cuidado. Se trata de una enfermedad infecciosa que ha brotado en el sitio donde estaba el absceso. Pero si al examinar al enfermo encuentra el sacerdote que el vello no se le ha puesto blanco y que el absceso no se ve más hundido que la piel, sino que ha disminuido, es decir, que está mejorando, que la piel se está recuperando, entonces aislará al enfermo durante 7 días, entonces verá su progreso. Si el absceso se extiende sobre la piel, declarará impuro al enfermo, es decir, está agravándose, pues se trata de una enfermedad tal infecciosa. Pero si el absceso no se desarrolla, ni la mancha blanca se extiende, sino que ha cicatrizado, entonces declarará puro al enfermo. Si alguien se quema
Ahora estamos hablando otro tipo de enfermedad de piel en caso de quemadura de la piel. Y si alguien se quema, sobre la quemadura le aparece una mancha blancuzca o rojiza, el sacerdote deberá examinarla. Si el vello de la mancha se le ha puesto blanco y la mancha misma se ve más hundida que la piel, se trata de una enfermedad infecciosa que brotó en el sitio de la quemadura. Es decir, a partir de la quemadura también puede producirse infecciones de la piel. El sacerdote entonces declarará impuro al enfermo, pues se trata de una infección. Después vamos a ver qué hacer con esa persona declarada impura. Pero ahora es solamente declarar si es pura o impura. Y en el versículo 26 continúa diciendo: si al examinar la quemadura encuentra el sacerdote que el vello no se ha puesto blanco ni la mancha se ve más hundida que la piel, sino que ha disminuido, entonces aislará al enfermo durante 7 días para ponerlo en observación. Al 7º día el sacerdote volverá a examinarlo y si observa que la mancha se ha extendido sobre la piel, lo declarará impuro. Se está empeorando, pues se trata de una infección peligrosa. En cambio, si la mancha blancuzca no se ha seguido extendiéndose sobre la piel, se trata solo de la inflamación de la quemadura. Eso es solamente por la quemadura. Entonces el sacerdote lo declarará puro, ya que se trata solo de una quemadura cicatrizada. A través de todas estas diferentes maneras de observación y de distinción que hay que hacer el sacerdote, Dios está discriminando entre enfermedades puras e impuras otra vez. Son dos, puras e impuras. Las puras solamente hay que lavarse la ropa o hay que afeitar esa parte del vello y nuevamente esa persona se puede integrarse a la sociedad. Pero aquella persona impura, después vamos a ver cómo Dios lo separa del grupo. Por lo tanto, el sacerdote humano no sana, sino solo juzga la enfermedad por su síntoma. Él no se encarga de sanarlos, simplemente es de distinguirlos y de separarlos. Y el sacerdote humano se encarga de separarlo de la comunidad. Esa es toda la tarea que hace el sacerdote humano. Pero el verdadero sacerdote nuestro, porque para nosotros hay un único sacerdote, quien es Señor Jesucristo. Y este verdadero sacerdote Jesucristo no solamente distingue, no solamente juzga lo malo y lo bueno de nuestra vida, que es pecado y no pecado de nuestra vida, sino también nos sana, nos perdona nuestros pecados. Junto con el pecado nuestro Jesucristo también nos sana todo tipo de enfermedades. Amén. Hablando de sanidades, y después, para poder dar la gloria al nombre de Jesús, el hermano Fernando, el pastor Fernando, acaba de recuperarse del coronavirus. Ustedes saben que el coronavirus, habíamos hablado que había otra hermana aquí en Los Ángeles también, habían declarado enferma de coronavirus, pero después de que nosotros pedimos a Jesucristo, en el nombre de Jesús, oramos, y esa mujer se arrepintió ante Jesucristo y pidió esa expiación, ese perdón de pecado ante Dios, para que todo tipo de enfermedades, todo tipo de obra del enemigo, demonios, fuera expulsado de su vida. Jesús en su nombre lo hizo y quedó totalmente sana esa hermana. Lo mismo pasó con el pastor, con el hermano Fernando de Paraguay, que después en su momento vamos a dar para que dé su testimonio. Pero estuvimos en estos días, últimamente cuando nos avisaron que tenía esa enfermedad, que fue infectada, pero dijimos no, a los hijos de Dios, a los que creen en el nombre de Jesucristo, que está sentado en el reino maravilloso, sobrenatural de Dios, no le afecta. Nosotros somos regidos con otras leyes, no estamos regidos con las leyes naturales, somos regidos por las leyes sobrenaturales de Dios. Por lo tanto, no creemos en lo que los doctores dicen, sino creemos en lo que Jesucristo dijo y dice, el cual, si nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, podemos mover montañas. No hay enfermedad que valga. Nosotros creemos en eso. Aquellos que creen en eso, en ese mundo sobrenatural de Dios, como el reino de Dios que está entre nosotros, son los verdaderos cristianos y son los que empiezan a ver ese poder del mundo sobrenatural espiritual que está entre nosotros.
Yo ya di mi testimonio, le dije que ya no uso más mis anteojos o mis lentes porque hace 2 semanas el Señor me ha sanado de todas mis enfermedades de vista que tenía. De repente, en medio de la oración, cuando estaba orando y preparando palabras y en medio de la unción del Espíritu Santo de Dios, me hizo saber que la mano de Dios estaba sobre mí y sanando. Porque si Jesús es quien sana enfermos, si Jesús hace recobrar la vista hasta los ciegos, ¿cómo Él no va a poder tener poder para sanar mis ojos, que es una enfermedad, problema de focos, ¿no? Entonces yo dije, sí, Señor, tú puedes, Señor Jesús, tócame, sáname, porque necesito esta vista para seguir trabajando para ti, Señor. Necesito que me sanes. Sé que tú puedes hacerlo, porque tú eres el Dios sobrenatural. Acepté eso. En ese momento, de repente, mi ojo empezaba a apretarse, empieza a enfocar, porque yo tenía en ese momento mis lentes que convencionalmente usaba, y empezaba a ver desenfocado con las lentes. Entonces me saqué los lentes y empezaba a ver la pantalla normalmente. No sabe cuán emocionado agradecía al Señor, lagrimando, llorando por la gracia que el Señor ha derramado. Lo mismo, todo aquel hijo de Dios, aquel cristiano verdadero que cree en el reino de Dios, es aquel que empieza a experimentar los poderes sobrenaturales de nuestro Dios viviente que está aquí entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén esto, hermanos? Por eso aquellos hermanos que creen en esto empiezan a ver la mano poderosa de Dios sobre nuestras enfermedades. No importa lo que los doctores digan. Esta mujer que le diagnosticaron aquí en uno de los grandes hospitales importantes aquí en Estados Unidos, le diagnosticaron que tenía coronavirus. Después que oramos, después que la ministramos, echamos demonios fuera, fuera enemigo, obra de enemigo fuera de la vida de ella, y ella se fue otra vez a hacer el diagnóstico. Ahora le dice, ¿sabe qué? Ella no tiene más virus. ¿Puede creer eso? Pero ¿sabe lo más extraño? Que los doctores se asombran, y ella es enfermera también. Dice que ella no tuvo virus, pero dice que se le creó el anticuerpo contra el virus. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? No se explica, porque ni siquiera los doctores explican, pero sí se explica a través de la palabra de Dios, y a través de la fe nosotros lo aceptamos y lo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano Fernando, usted también recibe esa bendición y hay que seguir dando testimonio, no escuchar lo que dicen los doctores. Esto no quiere decir menospreciar la ciencia, no. Pero hay cosas que la palabra de Dios está por encima de la ciencia. La ciencia la debemos tomar como una referencia, pero no es la verdad. La última verdad la tiene la palabra de Dios. Amén. Entonces, usted quedó sano en el nombre de Jesucristo, por la mano poderosa de Jesucristo que está entre nosotros. Gloria al nombre de Jesús que vive y reina entre nosotros. Además, como acá les dije, el vitíligo es esa enfermedad que produce manchas blancas en el cuerpo debido a razones genéticas y se sana luego de la enfermedad que cumple su ciclo extendiéndose por todo el cuerpo. Por eso lo declara que no es impuro, como lo decía en el versículo 17. Otra de las cosas que nosotros vimos aquí, que declara Dios que es una condición de impuro, infeccioso, es cuando hay una inflamación de la piel y se hunde. Es decir, que se empieza a pudrir por adentro esa piel y esas células empieza entonces a descomponerse y a hundirse. O cuando hay un vello blanco porque la célula que produce el pigmento ya no produce más ese pigmento y queda blanco. O que tenga una herida abierta y no se cicatriza. Por ejemplo, todo esto son señales que Dios le da al sacerdote para que lo declare como enfermedad impuro o infecciosa. Pero si aparece solamente alguna de estos síntomas, dice que hay que ponerlo en observación durante el periodo de observación si la infección sigue extendiéndose o si se estabiliza o si mejora. Esto es un poco en resumen toda la pauta de todos estos versículos que acabamos de leer. Bueno, otra de las cosas es una tiña. Una tiña es otra de las enfermedades de piel que son también contagiosas. Si a un hombre o a una mujer se le sale una llaga en la cabeza o en el mentón, y esto generalmente se le llama la tiña, es enfermedad de piel en la cabeza o en el mentón. El sacerdote debe examinar la llaga.
si ésta se ve más hundida que la piel y el velo se ve amarillento, en este caso amarillento y delgado, más débil, entonces la debe declarar impuro al enfermo. ¿Por qué? Porque se trata de la tiña, que es una infección en la cabeza o en el mentón. Es una de las enfermedades de la piel, de la cabeza, en el cuero cabelludo o en el mentón donde uno tiene la barba. Posiblemente porque en esa época, en el desierto, la gente no podía bañarse muy frecuentemente y tanto el cabello como las barbas atraían mucha suciedad, mucha mugre, y eso producía también infecciones de la piel. Pero si al examinar la llaga tiñosa, el sacerdote ve que no está más hundida que la piel ni tiene pelo negro, aislará al enfermo de tiña durante 7 días en observación. Y al séptimo día el sacerdote deberá examinar otra vez al enfermo. Si la tiña no se ha extendido, ni tiene pelo amarillento, ni se ve más hundida que la piel, entonces el enfermo se afeitará el pelo, pero no la parte afectada. Y el sacerdote lo aislará otros 7 días más para un poco dejar expuesta esa parte de la piel enferma. Al séptimo día otra vez, si el sacerdote volverá a examinar al enfermo, si la tiña no se ha extendido por la piel ni se ve más hundida que ésta, lo declarará puro. Entonces el enfermo se lavará la ropa y quedará puro esa persona. Pero si después de su purificación la tiña se extiende por toda la piel, fíjense que puede llegar otra vez a extenderse por toda la piel, entonces hay que mantenerla limpia esa herida. Entonces el sacerdote deberá examinarlo otra vez. Si la tiña se ha extendido por toda la piel otra vez, ya no hará falta que el sacerdote busque pelo amarillento porque el enfermo es impuro. Ya se produjo otra vez esa enfermedad. En cambio, si considera que la tiña no se ha desarrollado y nota que le ha crecido pelo negro, entonces el enfermo ha sanado. Entonces el enfermo es puro y así deberá declararlo el sacerdote. Con todo esto nosotros podemos saber si una persona, si una llaga en la cabeza o en el mentón, ¿por qué? Dijimos que son parte de la piel que está oculta en la cabeza por el cabello, o son partes que están en el mentón que es oculto en las barbas. Entonces, esas partes que están no expuestas, ocultas, entonces si ese pelo se ve amarillento, delgado, hay que mirarlo minuciosamente. Es decir, si se trata de una tiña que es una infección en la cabeza o en el mentón, hay que mirarlo con mucho más cuidado y detenimiento, porque está cubierto. Esto es como que hay ciertos pecados, hay ciertas impurezas de uno que uno lo lleva oculto por adentro. Por afuera no se ve, pero por adentro lleva iras, odios, dolores, remordimientos, tristezas, depresión, todo ese tipo de enfermedades espirituales que lleva por adentro debido al pecado, uno no lo aparenta. Por afuera parece que va a la iglesia, sirve en la iglesia, trata de esforzarse y no mostrar su debilidad, su impureza a la gente. Bueno, eso es lo que realmente un sacerdote lo debe determinar muy bien y discriminarlo, discernirlo. Y nuestro Señor Jesucristo, sabemos que nuestro Dios, Jesús, ve todo nuestro corazón. Por más que yo quiera ocultar mis pecados y mi falta, mi debilidad ante Jesucristo, a Jesús no lo podemos ocultar. Y la manera de que uno pueda ser sano, ¿sabe qué es? Llevar esa herida mía ante Jesucristo, dar a mostrar mis heridas y decir sinceramente a Jesucristo, ¿qué es mi problema? Entonces Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador y Sanador, es quien en ese momento nos empieza a tocar nuestro corazón para que nosotros empecemos a arrepentirnos de nuestros pecados. Aquellos pecados ocultos en nuestra vida, que no nos aparentamos. Podemos engañar a la gente, pero a Dios, a Jesús no lo podemos engañar. Si tratamos de engañar a Jesús, eso mismo ya es otro pecado. Por lo tanto, el cabello y la barba oculta el estado de la infección de la piel, por lo que el sacerdote hay que revisar minuciosamente, lo cual significa que ante Jesús nosotros no podemos ocultar
Y la única manera que podamos ser sanos es mostrando nuestra herida. Y como acá dice en el versículo 35, si nosotros mantenemos oculto un pecado, eso puede afectar, puede manifestarse por fuera. Y de repente, si nosotros parece ser sanado o curado aparentemente, pero si nosotros todavía conservamos ese pecado por adentro, oculto, puede llegar a reaparecer, como en este caso. No debemos, por lo tanto, tener pecados ocultos en nuestro corazón. Tenemos que empezar constantemente de limpiar y purificar a través del arrepentimiento, confiando en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Con un verdadero y genuino arrepentimiento, nosotros empezamos ante Jesús a experimentar su sanidad y su perdón. La única manera de que uno pueda empezar a sentir el gozo en la vida de uno, salirse de esa depresión, salirse de esa tristeza, salirse de esa inseguridad y de esa preocupación, es empezar a entregar toda esa debilidad mía ante Jesucristo y mostrar para que Jesús, quien se tome la rienda de mi vida, quien tome el control de mi vida, que empiece a gobernar mi vida, en Él, en sus manos dejamos para que Él pueda sanar y reparar toda mi dolencia. Por lo tanto, a veces si nosotros somos perdonados de nuestros pecados, nos arrepentimos y somos sanos de nuestras enfermedades, no basta ahí, no termina ahí. Puede volver. ¿Por qué? Porque está el enemigo constantemente acosándonos. Por eso no debemos bajar nunca las guardias espiritualmente de nuevo. Nunca. Sino, por eso dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 5, 21, 22 en adelante, de que nunca, siempre debemos orar en todo tiempo, debemos alegrarnos en todo tiempo, debemos orar en todo tiempo y estar siempre en guardia para no permitir nuevamente que el enemigo entre nuevamente en mi vida, en mi mente y en mi corazón para afectar nuevamente y manifestar ese pecado, trayendo otra vez disidencias en la familia, peleas matrimoniales, luchas, disensiones, tristezas, pretextos, acusaciones. Todo esto es la manifestación del pecado que lleva uno por adentro, la herida de uno, la debilidad de uno, la vergüenza de uno, la pena de uno, empieza a manifestarse como pecado así en la vida, en la familia, en las relaciones humanas. Por eso debemos arrepentirnos, hermanos, todo tipo de pecado para que no quede latente en nuestro corazón. Y después esta pregunta dice, ¿cómo se diagnosticaba entonces una empeine o una erupción cutánea? Entonces dice, si a un hombre o una mujer le salen manchas blancuzcas en la piel, el sacerdote deberá examinarlas. Si las manchas resultan ser blancuzcas, se trata solo de una erupción cutánea, de modo que la persona es pura. Por lo tanto, este tipo de erupciones no son malignas. La erupción cutánea o mancha blanca no es infecciosa, por lo tanto debemos distinguir qué es lo maligno y de lo benigno. Esto nos da una idea de que nosotros debemos ser muy cautelosos en juzgar. No debemos juzgar, no debemos prejuzgar a alguien si esa persona es pecadora o no pecadora. En realidad nosotros sabemos que somos todos pecadores, por lo tanto no ser apresurados en prejuzgar a alguien, porque puede ser lo que aparentemente es impuro, puede ser puro también. Por lo tanto, no debemos apresurarnos en decir que todo es malo. Pregunta número 3 siguiente. Ahora se habla de la calvicie y la lepra. Si a alguien se le cae el pelo o la nuca y se queda calvo, es puro. La Biblia no condena que la calvicie es una enfermedad impura. Puede ser calvo, no hay problema. Cuando uno se envejece, cae el cabello, puede ser calvo. Si se le cae el pelo de las sienes y queda calvo, eso es puro, no se haga problema. Pero si en su calvicie de la nuca o de las sienes le aparece, ahora sí, si esa caída del cabello no es por la vejez, sino empieza a tener una llaga rojiza y se trata de una infección que ha brotado en la parte calva, eso ya no es calvicie, sino es la lepra. Por lo tanto, el sacerdote deberá examinarlo. Si la inflamación es rojiza, parecida a las infecciones de la piel, se trata entonces de una persona infectada e impura. Aquí cuando dice infectada e impura, en Reina Valera aparece como lepra. Así que es una enfermedad grave. El sacerdote la declarará impura por esa llaga en la cabeza, dice,
Dice, si la inflamación es rojiza, la pauta es que es rojiza, se trata de la caída de cabello, entonces una persona infectada es impura o leprosa y es un síntoma serio a tener en cuenta. Así que cuando hay este tipo de síntomas, Dios dice que eso es la lepra, así que tengan cuidado con ese tipo de enfermedad, dice. Entonces, ¿cómo esa persona debía vivir aislado de la comunidad cuando es declarado leprosa? La persona que contagia una infección se vestirá entonces de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que se le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento, fuera de la comunidad. Ni puede esa persona ver ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a sus padres, ni a ninguno de sus seres queridos. Vive totalmente aislado de la comunidad. Bueno, qué condena para esa persona, ¿no? Qué difícil. Por lo tanto, lo que nosotros debemos tener en cuenta, que cuando una persona, aunque sea sana, esa bacteria o el virus, si nosotros no la erradicamos permanentemente, todavía si eso está permaneciendo en el cuerpo hasta que se manifieste su destrucción como el pecado, ocurre lo mismo en el ámbito espiritual. Si nosotros mantenemos ese mal, ese pecado dentro de nuestro corazón, a la larga, en algún momento, esa debilidad mía empezará a manifestar, destruyendo a mi persona y a mí todas relaciones personales y también destruyendo, lastimando a nuestros seres queridos también. De esta manera nosotros tenemos que ser conscientes, amados hermanos, que somos todos leprosos espirituales en algún sentido. Por lo tanto, Dios dio estas pautas de las enfermedades. Si bien uno puede decir, yo no soy leproso, pero sí soy leproso espiritualmente hablando. Por lo tanto, todas estas pautas que Dios nos está dando sí es válido. Por lo tanto, debemos también manifestar esto que dice aquí. Vestirá de harapo, dice. ¿Qué es vestirse de harapo? Harapos son vestirse de ropas rasgadas. Esto de rasgar su ropa y no peinarse son símbolos de mostrar y manifestar la tristeza de uno. Tenemos que rasgar nuestra ropa espiritual, nuestro corazón. Tenemos que rasgar nuestro corazón y realmente ponernos de tristeza nuestro corazón por el pecado que llevamos por adentro. Por más que nosotros parezcamos ante los ojos de la gente que estamos todos bien, que no tenemos ningún problema, pero si llevamos el pecado por dentro, tenemos que saber rasgar nuestra ropa, rasgar nuestro corazón, quebrantarse en llantos por nuestra pena, por nuestros pecados ante Dios y poder manifestar ante Dios que nosotros realmente lamentamos mucho por el pecado que hemos cometido ante Dios. Y realmente por esta tristeza, por apartarse, que ya no puede estar más cerca de la comunidad, del pacto, del grupo, de la comunidad de Dios, esa tristeza, ese aislamiento, debemos realmente lamentar y ponernos tristes. Y esto de ponerse en rostro semicubierto, como nosotros usamos hoy día la máscara, ¿vieron cómo cubrimos la cara hasta aquí? Bueno, algo así tenía que hacer en ese momento, cubrirse hasta el labio superior, que tenía objeto también para que no se contagiese a otros, pero también era una señal visual a la gente para demostrar que esta persona, por tener el rostro semicubierto, que es una persona leprosa y enferma que no se debe acercar. Muestra una señal para que la gente no se acerque y no se contagie de él. Y también tenía que ir gritando impuro, impuro cuando ve gentes a su alrededor, para que la gente no se acerque a él. Todo este tipo de obras que Dios ordena es una manera de esforzarse. Uno debe esforzarse para evitar que el pecado de uno se vaya esparciendo esa impureza de uno en otros. Es decir, en el mundo espiritual también hoy día, Dios este mensaje que está dando es para que nosotros debemos llorar, quebrantar en llantos, rasgar nuestro corazón y realmente llorar de tristeza por el pecado de uno, por haber lastimado el corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos matado a Jesucristo. Por nuestros pecados Él ha muerto, si bien Él no tiene pecado. Y también debemos esforzar
para evitar este esparcimiento de la impureza al mundo, empezar a arrepentirse en el corazón de uno para que este pecado sea perdonado, para que uno sea sanado ante Jesucristo, para que esa enfermedad no vaya a expandirse a otros. No gustaría que si uno hoy es enfermo del coronavirus, que esa enfermedad se transmitiera a todos nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Entonces, esa misma tarea ese mismo cuidado que debemos, ese mismo esfuerzo que debemos tener, tanto en la enfermedad hoy día, lo debemos hacer en el ámbito espiritual con nuestros pecados. Amén, hermanos. Este mensaje es el importante que debemos tener en cuenta hoy, que nosotros todos somos leprosos, todos somos pecadores. No somos quien para señalar con dedo a otros, únicamente el que juzga es nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente juzga, sino Él nos ha liberado de todos nuestros pecados. No solamente de todos nuestros pecados, Él ya nos ha liberado de todas nuestras enfermedades. Por sus llagas hemos sido sanados, dice en Isaías capítulo 53, 3 en adelante. Por lo tanto, nosotros creemos en eso. Y no debemos bajar nuestros brazos porque el enemigo está al acecho constantemente para poder seguir atacándonos. Y cuando nos ataque, nosotros debemos saber arrepentirnos, quebrantarnos en llantos y esforzarnos a que ese pecado no se expanda, sino sea sanado, sea menguado, sea desaparecido de nuestras vidas y de la vida de nuestros seres queridos. Amén, hermanos. Así que esta palabra del Levítico tiene ese significado, ese importantísimo mensaje espiritual que hoy a ti y a mí, hermano, nos está dando el Señor Jesucristo. Y como Cristo, Él resucitó y vive entre nosotros, todo esto se hace efectivo ya mismo, hoy en mi vida, en adelante, para todo aquel que cree en esta verdad de la palabra de Dios. Y esa persona que vive de acuerdo a esta palabra de Dios se le llama pueblo santo, que está persiguiendo el tema de Levíticos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a agradecer a Dios. Pongan sus manos en su corazón y sabemos que cada uno de nosotros, todos sabemos muy bien cuál es el pecado que Dios ve en mi corazón. Dios ve cuál es mi debilidad. Dios sabe cuál es el problema mío que me produce ira, tristeza, infelicidad. Hoy día, Dios quiere que toda esa infelicidad, todo ese problema tuyo sea movido, ese monte sea movido, echado al mar en el nombre de Jesucristo. Y quiero que tú conmigo declares con toda fe en el reino de Dios. Digas, Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias por perdonar todos mis pecados. Y gracias por sanar todas mis enfermedades en el nombre de Jesús. Gracias por sanar todas mis enfermedades en el nombre de Jesús. Declaramos de hoy en adelante Declaramos de hoy en adelante que somos tu pueblo, que somos tu pueblo, santo y pulcro, santo y pulcro, que obedecemos tus palabras y tus mandamientos. que obedecemos tus palabras y tus mandamientos. Queremos recibir Queremos recibir la bendición que tú tienes preparado para mí la bendición que tú tienes preparada para mí y expandir esta bendición a toda la gente. y expandir esta bendición a toda la gente. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Ayúdanos en el nombre de Jesús. que a través de fe Que a través de fe sigamos experimentando sigamos experimentando tu poderoso reino tu poderoso reino espiritual entre nosotros, espiritual entre nosotros, tu gobierno entre nosotros, tu gobierno entre nosotros, tu mano poderosa entre nosotros, tu mano poderosa entre nosotros, para que sigamos glorificando tu nombre maravilloso, para que sigamos glorificando tu nombre maravilloso. mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo, Te doy toda la honra te doy toda la honra y la gloria y la gloria al nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. en nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén. Amén. Que así sea.